Muy buenos días tengan todos y todas el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de RT Aseguramiento en la actividad de construcción. El seguro de riesgos de trabajo que cubre en caso de accidente laboral a los trabajadores y ofrece un respaldo a los patronos es muy importante para el desarrollo de las actividades económicas. Uno de los sectores que está muy expuesto al riesgo es la construcción y que tiene características muy particulares como rotación constante de personal y jornadas laborales. Por eso, queremos asesorarle por medio de esta actividad para poder brindarles información sobre cómo opera el seguro de riesgos del trabajo en este sector específicamente. Sin más, vamos a dar inicio a esta actividad. Si tiene alguna consulta, favor realizarla al lado derecho de su pantalla, ponernos el nombre completo para poder dirigir la respuesta a su persona. Sin más, vamos a darle la bienvenida a los expositores del día de hoy, don Alberto Vargas y doña Karina Bonilla. Muy buenos días, compañeros. Adelante. Buenos Buenos días, días. muchas gracias, Cindy. Efectivamente, vamos a conversar hoy un poquito sobre el tema de construcción, la póliza de riesgos del trabajo en la modalidad de construcción. Esta póliza pues tiene sus particularidades en cuanto a la administración y al manejo de la póliza, y la intención pues del Instituto de Seguros es brindarle ese apoyo a todos nuestros clientes en esta materia de construcción. Vamos a dar inicio con la presentación. Y para eso vamos a hablar primero de la RT Construcción Periodo Corto. Esta póliza de RT Construcción Periodo Corto está diseñada precisamente para aquellas personas que van a construir su vivienda, por ejemplo, edificaciones pequeñas. Como bien lo dice, dentro del condicionado que tenemos para RT Construcción, es adquirida por personas físicas. Uno de los beneficios que tiene la póliza de RT Construcción Periodo Corto precisamente es que no declara planillas. Esto es con la sana intención de hacer más fácil a nuestros usuarios el uso de la póliza de RT Construcción al no presentar planillas ni inclusión provisional. Como lo dice la presentación, no se dedican, es para personas que no se dedican a la actividad de construcción. Para eso tenemos otra póliza que vamos a ver más adelante, que es la RT General Construcción permanente o periodo corto. Asegura a los trabajadores que efectúen labores en la propiedad del tomador. Todos aquellos trabajadores que sufran un infortunio laboral y que estén dentro de esa propiedad haciendo esa labor, pues van a estar asegurados por riesgos del trabajo. La póliza liquida prima totalmente devengada. ¿Qué es esto? Esto es que se paga una única vez la prima del seguro y al final del periodo no vamos ni a devolver ni a cobrar ningún monto por esa prima que ya se pagó anticipadamente. El cálculo de seguro se define en los siguientes porcentajes de mano de obra. El 100% de mano de obra, 35% para edificaciones generales, el 20% obra civil. Esto es cuando hay movimientos de tierra o alguna situación de estas, previo a la construcción de la obra, se cobra un 20% y el 15% es para aquellas edificaciones de interés social. Esto se aplica única y exclusivamente cuando nos presenten el documento avalado por el BAMBI o una entidad avalada por el BAMBI, nosotros vamos a aplicar ese 15%. Como les decía, la RT periodo corto, ¿verdad? Que ya conversamos un poquito sobre esta póliza. También tenemos la RT general, permanente y periodo corto. A diferencia de la anterior, ¿verdad? Esta sí va exclusivamente, o más bien, aquí ya se incluye lo que son personas jurídicas, además de la física. Puede ser tomada por persona física o jurídica. Asegura tanto a los trabajadores como al patrono. Esta sí es liquidable, no como la anterior, ¿verdad? Que ya mencionamos que se paga una sola vez y no devuelve ni se cobra por concepto de prima del seguro de riesgos del trabajo. Y la diferencia con la otra es que esta sí presenta planillas. Esta sí hay que hacer inclusión provisional y presenta planillas. Una de nuestras recomendaciones siempre, y no solo para las pólizas de RT Construcción, sino que para cualquier otra póliza,
importante en la presentación de la inclusión de las inclusiones provisionales es que por favor se haga incluso desde el día anterior que va a ingresar el trabajador a laborar. ¿Por qué? Porque recordemos que esos trabajadores tienen el beneficio también del riesgo en trayecto. Entonces, la cobertura del riesgo en trayecto va a nacer desde que él sale de su casa de habitación. Entonces, aquí lo importante es hacer la inclusión provisional desde el día anterior a que se presente a laborar. Importante la estimación del monto asegurado. Para esto vamos a necesitar que nos presenten el formulario ya establecido por el Instituto de Seguros, que se denomina solicitud de inclusión de proyecto de construcción, y la declaración jurada del subcontrato de construcción. De no existir, proyectos de construcción, el monto asegurado se calculará con la base, de la planilla mensual estimada. ¿Qué documentos tenemos que presentar nosotros para hacer la solicitud de inclusión del proyecto de construcción? Esto es muy importante que lo tengan ahí a consideración, y mucha gente considera, o a veces cuando damos este tipo de actividades siempre nos preguntan, bueno, ¿tengo que presentar todos esos documentos para hacer la solicitud de inclusión? No. Es uno de esos documentos el que se debe de presentar para hacer esa solicitud. ¿Cuáles son los documentos que vamos a presentar para la solicitud de inclusión de proyectos? Bueno, la solicitud que se tramita en las diferentes municipalidades. Ese es uno de los documentos que nosotros ocupamos para esta inclusión de proyecto. La orden de compra o el contrato administrativo o aviso de adjudicación, la declaración jurada del subcontrato firmada por las partes, o la copia del contrato de obra firmada entre el tomador del seguro y el contratista. Normalmente esta última se da mucho cuando existen contrataciones en el sector público. Las consideraciones de la declaración. Es importante acá el uso apropiado de los formularios para una buena administración de la póliza de RT Construcción. El detalle, las características de los trabajos a realizar. Esto importantísimo para poder calcular el seguro de RT Construcción. La determinación del monto de mano de obra y las actividades a subcontratar. Esto nos va a ayudar a nosotros a tener un buen cálculo en cuanto al seguro de RT Construcción. Y evitar inconsistencias que se podrían dar en el camino en la administración de esta póliza. La verificación del cumplimiento mediante la certificación y el cálculo de primas se realiza considerando la proyección de salarios, la vigencia y la forma de pago de la póliza. Algunos consejos acá para poder tener una adecuada utilización de la póliza de riesgos del trabajo en la modalidad de construcción es indicar el número de referencia del documento de respaldo, indicar el nombre acorde con la actividad a desarrollar, el cálculo de forma apropiada en el monto asumido por el tomador y el porcentaje de mano de obra. Importantísimo el porcentaje de mano de obra para poder estimar el valor que va a consumir la póliza de RT Construcción. Esto sería los elementos básicos para la adquisición de una póliza de RT Construcción. Algunos consejos ahí muy prácticos que deberían de considerar. Y en la parte técnica los voy a dejar con mi compañera Karina, que ella nos va a hablar un poquito de la parte técnica ya de la póliza de RT Construcción. Bueno, buenos días. Mi nombre es Karina Bonilla. Es un gusto tenerlos hoy con nosotros. Nosotros voy a continuar aquí con la parte un poco más operativa técnica de lo que es el seguro de riesgos del trabajo. Vamos a ver. Ok. ¿Qué consejos podemos brindarles a ustedes a la hora de cumplimentar el famoso formulario de inclusión, solicitud de inclusión de proyecto de construcción? Como vemos, uno de los ítems más importantes que tenemos es arriba donde indica el código del proyecto. Aquí tenemos que presentar siempre el número de referencia del documento de respaldo, siempre. Si se apertura con una boleta municipal y después adquirimos una licitación, debemos mantener como referencia siempre esa boleta municipal, siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de no hacerlo podríamos crear una duplicidad dentro de nuestros registros, ¿verdad? Ante el INSS. Aquí el propietario, ¿quién es el propietario? Bueno, el que compra, el que va a desarrollar ese proceso constructivo. El contratista, ok, el contratista es el que va a hacer ese desarrollo.
puede que asuma el 100% del desarrollo dentro de toda su póliza, como por ejemplo podemos ver una casa de habitación, ¿verdad? Que me van a construir y en ese momento yo contrato a Constructora Vargas y ellos me dan llave en mano, ¿verdad? Entonces aquí yo sería la dueña, Karina Bonilla, y el contratista sería Constructora Vargas. Ok. De acuerdo con esta sección del formulario, lo que buscamos como objetivo es que todos nuestros clientes y nuestras clientes les quede claro, ¿verdad?, que es necesario tener un orden en los valores del proyecto que van a ser incorporados dentro de de forma tal que podamos distinguir el valor total del proyecto aquí, como lo vamos viendo, luego tenga clara la referencia de los montos que van a ser subcontratados y por ende la diferencia de estos valores lo que nos va a permitir es cuál es el monto que asume la empresa. Aquí vamos a devolvernos un poquitito a la parte superior donde indica que es de suma importancia, ¿verdad?, que se consigne de forma correcta el nombre del proyecto. La descripción del proyecto también es sumamente importante porque esto lo que nos permite es diferenciar en una mega obra, por ejemplo, de una urbanización con varias casas. A veces nos ponen urbanización, como en este caso de 50 viviendas, Las Flores. Y es una boleta por cada casa, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, no nos pone la casa número 1, la casa número 2, sino nada más urbanización Las Flores y nos meten todos con esa nomenclatura, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia que nos especifiquen aquí en la descripción del proyecto, la etapa en la que está, nos den un valor de referencia, si hay que hacer una diferenciación dentro de los elementos, ¿verdad?, que se estén consignando ahora. ¿Por qué es tan importante? Vamos ahora a volver a la parte inferior de este formulario. Tan importante determinar de estos 200 millones que asume el tomador el porcentaje. Ok. Si vemos que el tomador asume 40 millones, ¿verdad?, nos correspondería un 20%. Dentro del formulario se establece que si el monto es menor al 20%, no se debe presentar ningún presupuesto. Pero, ¿qué pasa? Para este ejemplo que nos ocupa, si fueran 10 millones, es menor el porcentaje, es un 5%, ¿verdad? Entonces, el cliente está en la obligación, ¿verdad?, de aportar un presupuesto, pero con una descripción general que incluya una serie de rubros de estimaciones. ¿Qué estimaciones? Ok. ¿Cuánto estima, por ejemplo, de los materiales que va a utilizar? ¿Cuánto va a ser su mano de obra estimada, verdad? Directa, lo cual es importantísimo porque al final debe haber una congruencia con la información que usted declara dentro del formulario. Siendo además una referencia en caso de que nosotros quisiéramos verificar algún dato. Aquí vemos un ejemplo de los detalles de partidas que se pueden ingresar como referencia de subcontratos. Vamos a ver. Aquí, una vez que se tienen identificados, ¿verdad?, cuáles son las empresas que van a participar de ese proceso constructivo, es importante entregarles el formulario de declaración jurada de subcontrato al inicio de las obras, ya que este documento tiene el valor de contrato entre partes y determina el porcentaje de mano de obra cedido del proyecto. ¿Qué permite esto? Esto permite el descargo del monto una vez certificado ante el INSS, de lo que usted declaró en un formulario inicial. Ok. Permítame. Listo. Disculpen. Ok. Aquí vamos, ¿verdad? Con los ejemplos de
el formulario de declaración jurada de subcontrato. ¿Qué tenemos que consignar aquí? Muy importante detallar la información del contratista y de la empresa subcontratada de forma correcta, ¿verdad? Incluir las firmas de ambas partes. Todas las declaraciones deben de realizarse de previo al inicio de las obras y se debe indicar el número patronal de la empresa subcontratada. En caso de incumplimiento, se aplica lo que está dispuesto en la normativa. Aquí vemos un ejemplo de una certificación de un proyecto inicial, ¿verdad? Esto va dirigido a la municipalidad. Aquí estamos viendo el ejemplo de una certificación de un registro de subcontrato, la cual va dirigida al desarrollador. Aquí indica la vigencia, indica el monto, ¿verdad? Y indica el tipo de partida que corresponde. Ok. Como parte de las acciones de innovación y de mejora continua que hemos tratado de impulsar dentro del proceso de construcción, queremos hacer del conocimiento que de ahora todas las declaraciones de subcontratos, donde no se trate de actividades propias del sector de construcción, pero que sí son indispensables para su ejecución, ¿verdad? Y pueden incluirlas dentro de su presupuesto, por lo que no será necesario que usted gestione un control y seguimiento de esos subcontratos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que si usted es una empresa de construcción y necesitan en ese proyecto subcontratar a una empresa de seguridad, básicamente no le tiene que pedir a esa empresa de seguridad que realice la gestión de certificación. Únicamente debe cargar ese registro dentro de las estimaciones de los rubros del presupuesto, ¿verdad? Y como respaldo, ¿qué puede solicitar? Simplemente una certificación a esta empresa de vigilancia de que se encuentra con su póliza vigente y al día. Inclusive esta certificación, esa empresa de vigilancia la puede obtener desde el RT virtual, que es una de nuestras mejoras ya implementadas dentro de nuestro sistema. ¿Sería necesario que la empresa presente luego el subcontrato? No, pues bajo este esquema ya no es necesario que lo presente. ¿Puede seguir utilizando la empresa? Este esquema es optativo, ¿verdad? También queremos aclarar eso. Si la empresa quiere mantenerse en el esquema actual, puede mantenerse en el esquema actual. ¿Qué buscamos con esto? De ahí, el INSS ha valorado que tenemos la oportunidad en el proceso de agilizarlo y en la cantidad de trámites con otros mecanismos más sencillos para verificar el seguimiento de los trabajadores. ¿Qué buscamos con esto? De ganar todos, ¿verdad? Nosotros tener un proceso más expedito y a ustedes evitarles procesos administrativos de más de forma interna. Ahora vamos a continuar con la parte en las modificaciones de un proyecto de construcción. Ok. Es de suma importancia que cuando en el proyecto que se está ejecutando existan variaciones significativas, cambien la cantidad de subcontratos, por ejemplo, cambien en el cronograma de fecha de inicio y final de la obra, que haya suspensión de obras, decisión de contratos, para lo cual se cuenta. Deben hacer un nuevo formulario de inclusión de proyecto con esas actualizaciones. Y se cuenta con 30 días naturales posterior a dicha modificación para notificar al INSS. Ok. Aquí hemos llegado a una etapa del proceso esencial y donde posiblemente siempre culmine la administración del seguro y se llama la liquidación, ¿verdad? ¿Qué genera ese famoso saldo que vamos a tener al finalizar del periodo? ¿Y cómo es que nosotros calculamos esa liquidación?
Muy fácil. Una vez concluido el periodo de vigencia de la póliza, el instituto va a tomar como referencia el monto asegurado, es decir, lo que hemos venido comentando desde que usted estimó como salario a pagar durante el periodo versus el monto consumido. ¿Qué es este monto consumido? Es el rubro que vamos a tomar de las planillas que ustedes nos han presentado. No obstante, una vez que tenemos que aplicarla a nivel de la fórmula, lo que vamos a tratar de obtener es la diferencia y multiplicarlo por la tarifa más los cargos, ¿verdad? Que estos cargos podrían ser deudas pendientes, casos no asegurados, liquidaciones pendientes del periodo. Ok, ¿cuáles son los posibles resultados? Estos tres que vamos a observar. Prima totalmente devengada. En primera instancia, ¿verdad? Como bien lo explicó mi compañero Alberto Vargas, corresponde a un resultado que no supera la prima mínima establecida, que para el caso que en este momento son 15,000 colones, ¿verdad? Por lo que puede que existan diferencias mínimas entre lo declarado y consumido. Sin embargo, si no sobrepasa ese monto, no es necesario, ¿verdad? Nos queda como una prima totalmente devengada. Por otro lado, tenemos los escenarios donde se encuentran los faltantes de prima. Es decir, el cliente va a tener como resultado una deuda porque consumió más, ¿verdad? Consumió más de lo que declaró. Perdón. De lo que aseguró inicialmente. ¿Cuánto tiempo tiene para pagar esa deuda? Bueno, pues él cuenta con 10 días hábiles una vez recibida la notificación por parte del INSS. Ok. Ahora, por otro lado, tenemos los famosos sobrantes de prima, ¿verdad? Este dinero, vamos a seguir dentro de este proceso cuando exista un sobrante, un protocolo establecido ya en el artículo 31 de la norma técnica, la cual nos indica que podemos aplicar el sobrante a las deudas del seguro que tengamos registradas del patrono. Si aún así persiste ese sobrante, nosotros podemos aplicar este dinero como aumento de seguro al periodo siguiente. Si eventualmente el cliente nos solicita el reintegro de este dinero para que le sea depositado en sus cuentas, es necesario que nos aporte la estimación de planillas en el periodo actual, de forma tal que no sea que saquemos el dinero y generemos posteriormente un saldo insuficiente y tengamos que cobrarle al cliente, ¿verdad? Un adicional de prima o un recibo de aumento. Es muy importante señalar que las pólizas que se encuentran sin vigencia, esto nos faculta a utilizar ese sobrante para extenderle esa vigencia y evitar así casos no asegurados que se hubieran podido presentar dentro de este periodo. Eso es un mecanismo de protección que también va a tener la empresa a través de la administración y la aplicación de sobrantes. Ahora vamos a ver aquí que un tema que es de suma importancia, que son las desviaciones, ¿verdad? Hay que indicar que usted como cliente o clienta tiene que conocer que durante el periodo de póliza en este seguro, la actividad de construcción, a la hora de hacer el proceso de liquidación, experimentamos mucho la fluctuación de las estimaciones de la mano de obra que usted realiza dentro del periodo y que nos remite a través de los diferentes formularios. ¿En qué repercute? Eso repercute que al final de periodo tenemos una deuda grandísima, ¿verdad? O un sobrante bastante considerable. Y eso muchas veces viene a complicar un poquitito el proceso, porque nosotros tenemos que solicitar las aclaraciones, ¿verdad? Que me imagino que más de algunos de los que están con nosotros en este momento, en su momento, le habrán llegado, cuando identificamos casos de porcentajes de desviación mayores al 14%, o en términos de prima que sean mayores a 300,000 colones. Entonces, aquí podemos ver los ejemplos de estos tres casos, ¿verdad?
de empresas que llegaron a tener diferencias de un 60%, un 24% y un 50%. Aquí llegamos a un punto clave, ¿verdad? Para llevar a buen término el proceso de liquidación. Y es que no existan incumplimientos de subcontratos, porque claramente está establecido dentro de la norma que de no certificarse la actividad, ¿verdad?, subcontratada, quedará entendido que la misma fue asumida por el tomador del seguro, responsable de la obra. Así está establecido en nuestra normativa, ¿verdad? Y esencialmente esto es lo que nosotros queremos evitar, que al final del periodo y del proceso el cliente tenga el inconveniente de asumir tal vez una partida que en su momento no fue ajustada en tiempo o que no corresponde a un subcontrato dentro de su proceso constructivo. Hasta aquí hemos finalizado con la información correspondiente al proceso de liquidación. Pero, ¿qué es lo que pasa una vez recibido por parte del patrono la notificación de la liquidación? Que puede existir una inconformidad con el resultado. Ok, entonces aquí estamos dando los elementos que se requieren en caso de que el cliente, nuestros clientes o nuestras clientas tengan esa inconformidad. Bueno, para aquellos casos donde se solicita la revisión o bien existe alguna apelación, se debe realizar por medio de una nota formal. Se debe incluir como respaldo las certificaciones de subcontratos, que es el único documento que establece la normativa para poder hacer el descargo de esos proyectos. Y en un plazo no mayor a 30 días a partir de recibida la notificación. Entonces, hasta aquí nosotros tendríamos la parte de la presentación. Quedamos con Cindy. Muchas gracias por su atención y en el INSE estamos para servirle. Muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, don Alberto y doña Karina, por tan amplia información de interés de todas y todos. Vamos a comenzar la sección de consultas que tenemos por acá. Por acá tenemos una que nos indican, se requiere indicar planilla para la emisión de la póliza. No sé si don Alberto o doña Karina nos puede ayudar con esa. Con mucho gusto, Cindy. No, para la póliza de RT Construcción periodo corto no es necesario presentar planillas, pero para la RT general, ahí sí necesitamos que nos presenten las planillas del periodo. Con esta misma pregunta, pero en RT general sí debe reportar las planillas en RT virtual. Correcto, en la plataforma RT virtual debe de presentar las planillas. Nos consulta don Rolando Navarro, tal vez si nos amplían un poquito, RT Construcción Temporal, ¿también puede tomarla una sociedad jurídica? La RT Construcción periodo corto es única y exclusivamente para persona física, no para persona jurídica. La RT general permanente es así, puede ser tomada ya sea por una persona física o por una persona jurídica. Perfecto. Otra consulta por acá. ¿Cuál es el trámite para el contratista que incluya mi proyecto en su póliza RT para que puedan otorgar los permisos? Tal vez, doña Karina. Le consulto de nuevo, le hago la consulta. ¿Cuál es el trámite para que el contratista incluya mi proyecto en su póliza de RT para que puedan otorgar los permisos? Sí, gracias. Lo único que debe presentar contratista es uno de los documentos que se indicó en la presentación, boleta municipal, certificación del CEFIA, licitación, contrato, orden de compra y el formulario inclusión de proyecto cumplimentado con la referencia de la persona que está haciendo el proyecto y con su información asumiendo el 100% del monto de la obra. Muchísimas gracias, doña Karina.
¿Cuál sería el nombre de ese formulario? Bueno, acá yo lo había mencionado, ¿verdad? El nombre del proyecto, pero ¿dónde lo puedo solicitar? Eso se encuentra en nuestra página web, en la parte de riesgos del trabajo. Ahí puede acceder y bajar el documento en PDF editable, tanto de formulario de inclusión de proyecto como para subcontratos, declaración jurada de subcontrato. Nos consulta don Mario Agüero. Cuando el INSS extiende vigencia, no emite recibo y los clientes lo piden, ¿podrán generar recibo por periodo? No sé cuál de los dos. Sí, doña Para Karen. este tema, gracias, sí. Para este tema, perfectamente desde nuestra web, ¿verdad? En el RT virtual puede generarse una certificación de su póliza. Esta póliza va a indicar la vigencia de si fue modificada o actualizada. Desde ahí puede obtener el documento. Muchísimas gracias. Tengo también acá otra consulta por parte de don Henry Herrera. En un proyecto de ejecución de largo plazo, como es el caso de un desarrollo urbanístico que puede tardar varios años y cuyo propósito es vender casas terminadas, ¿cómo se hace el reporte de los subcontratos? Por ejemplo, la instalación eléctrica, la instalación de la ventanería o bien los muebles, cuando estos se van a ir ejecutando conforme el proyecto avance. Específicamente en la construcción de cada una de las casas, la intervención de los subcontratados se da generalmente en etapa de acabados y así sucesivamente con cada una de las casas que van construyendo. ¿Se reporta el subcontrato casa por casa o cuál es la forma correcta de hacerlo? Bueno, para este caso en particular, recordemos que este es un seguro de buena fe y el desarrollador es el que tiene la visión de cómo va a presentar o cómo va a ir a través de la línea del tiempo constructivo realizando su desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero tiene que identificar cómo lo va a hacer. Un proyecto urbanístico se puede generar por etapas, que es como el común denominador de este tipo de proyectos. Si la boleta por la totalidad son, por ejemplo, 300 millones, él nos puede presentar 3 formularios que sumen esos 300 millones. Uno por la primera etapa, otro por la segunda etapa y otro por la tercera etapa. Aquí es, no podríamos dar una recomendación general, ¿verdad? Porque podría darse como ejemplo que esa primera etapa se inicie y se finalice y hasta que esas casas no se vendan, ¿verdad? No vayamos a empezar con la segunda etapa. Entonces, en esta primera etapa, nuestro cliente es el que va a tener que determinar si quiere meter todo en un solo paquete y hacer una sola boleta por todo el proceso constructivo y mandarnos un único registro de ventanería para las 50 casas que va a desarrollar, un único registro de electromecánica para esas 50 casas que quiere desarrollar, ¿verdad? O si su administración interna le queda más cómodo ir remitiendo casa por casa y nos remitiría 50 boletas de forma independiente, ¿verdad? Tenemos los dos casos ahorita, tanto casa por casa como proyecto por etapas y del monto global. Entonces, ahí usted es el que tiene que ir remitiendo, para esas 50 casas, si a todas les hizo la electromecánica, por ejemplo, nos va a remitir esos formularios de electromecánica como un monto global o como de forma independiente. Entonces, básicamente se podrían manejar con esas dos opciones. Un monto global en donde usted vaya mandando todos los subcontratistas que vayan participando para todas las casas de habitación que vayan a construir o lo puede mantener casa por casa y de igual forma por etapas.
Muchas gracias, doña Karina. Otra consulta que tenemos por acá, las pólizas de RT de construcción de periodo corto, ¿tengo que incluir a las personas que trabajan para mí y presentar planilla, don Alberto, si es tan amable? Gracias, Cindy. Excelente la consulta. No, recordemos que para periodo corto, uno de los beneficios que tenemos precisamente, y para hacer más sencilla la administración de la póliza de construcción en esta modalidad, es no presentar planillas. Muchísimas gracias. Doña Elena Castro nos consulta, después de los 10 días hábiles de notificado el cliente de una liquidación y que éste no haya pagado en esos días, ¿qué pasa? Doña Karina, tal vez si me ayuda. Sí, claro, muchas gracias, Cindy. Después de pasados esos 10 días, empezamos con un proceso de gestión administrativa de cobro, ¿verdad? Esto lleva un periodo y un desarrollo que está establecido ya dentro del proceso de links, de los procedimientos. Posterior a la finalización de ese proceso administrativo de gestión de cobro, se traslada el caso a un proceso de judicial, ¿verdad? Sería directamente al área de cobros. Perfecto. Otra consulta por acá de parte de don Christopher Jiménez. ¿Nos pueden explicar un poco acerca del beneficio de colectividad y cómo aplicarlo? Don Alberto. Gracias. Sí, este beneficio se brinda, ¿verdad? Y uno de sus principales, valga la redundancia, beneficios es la no presentación de la inclusión provisional. Los patronos, ¿verdad? Únicamente van a reportar a sus trabajadores de primer ingreso los 10 primeros días del mes en la planilla, pero no van a hacer inclusión provisional. Perfecto. Consulta don Juan Hidalgo. Una pregunta que me hacen muchos clientes es ¿cuánto se debe pagar de la póliza de links para saber el costo dentro del presupuesto de construcción? Doña Karina. La prima es igual al monto asegurado por la tarifa, ¿verdad? Eso básicamente es la fórmula. Sin embargo, en la parte de construcción tenemos el elemento del formulario, ¿verdad? Ahí donde precisamente, como lo vimos en la presentación, ustedes nos indican ese porcentaje estimado del monto total de la obra que se va a consumir y funciona de la siguiente, de la misma forma. Es ese monto asegurado por la tarifa, por el porcentaje estimado y por la tarifa. Eso nos va a dar la prima a pagar. Muchas gracias, doña Karina. Don Rolando Navarro nos consulta. ¿Podría ampliar un poco de cómo se maneja un accidente de RT construcción? Don Alberto, si es tan amable. Gracias. Claro, con mucho gusto. Bueno, al igual que cualquier otro, ¿verdad? En RT Construcción o cualquier otra póliza de riesgos del trabajo, en el caso de un infortunio laboral o un accidente laboral, el patrono debe hacer la investigación del caso, así lo establece el artículo 214 de la ley, hace la investigación del caso y posterior a eso hace el reporte mediante el aviso de accidente por riesgos del trabajo, ya sea de forma manual o utilizando la plataforma de RT virtual para reportar ese evento. Repito, aquí es muy importante la investigación que tenga que hacer el patrono y suministrarle al Instituto de Seguros todos los detalles y circunstancias que dieron origen a ese evento laboral. Muchísimas gracias. Don Samuel nos consulta. El tiempo máximo para un riesgo del trabajo periodo corto es de 11 meses de vigencia. Don Alberto, tal vez si me ayuda con esa. ¿Me puede repetir, por favor, Cindy? Claro, con mucho gusto. El tiempo máximo para una RT periodo corto es 11 meses de vigencia. Sí, para periodo corto, recordemos que es menos de un año. Ese es el tiempo para las pólizas de periodo corto. Perfecto. ¿Cuál es el trámite para que el contratista incluya mi proyecto en su póliza de RT para que puedan otorgar los permisos? Doña Karina, si me ayuda. Ok, claro que sí, esta es muy importante. Como lo habíamos indicado, para poder incluir en mi póliza el proyecto se requiere de la boleta municipal.
Puede ser documento del CEFIA, orden de compra, contrato y el formulario de inclusión de proyecto, ¿verdad? En donde este patrono asume la totalidad de la obra. Muchas gracias, doña Karina. Nos consulta doña Ginette María Alfaro. Consulta. Pero una persona jurídica puede ser el propietario de la propiedad donde se puede hacer su casa de habitación, son que sea una empresa constructora. Don Alberto. Sí, claro, sin ningún problema puede ser el propietario, la persona jurídica, sin ningún inconveniente. Y la póliza es una RT general. Muchas gracias. Otra consulta. ¿Las personas que no se dedican a la construcción deben o no presentar planillas si el lote donde van a construir no está a su nombre? No sé cuál de los dos nos puede ayudar. Don Alberto, tal vez. Sí, recordemos, bueno, ya lo hemos conversado, pero con mucho gusto atendemos la consulta. La RT construcción periodo corto no presenta planillas y la RT general permanente o periodo corto, esa sí presenta planillas e inclusiones provisionales. Muchas gracias. Se indica que la RT construcción periodo corto solo se puede de persona física, pero si la boleta del CFIA o de la municipalidad sale a nombre de persona jurídica, ¿cómo se procede en caso para poder emitir? Ahí lo que tienen que hacer es tomar una RT general, que es el requisito que pide la RT general, ¿verdad? Los documentos del CFIA para la adquisición de la póliza. Otra consultita por acá, don Rolando Navarro. ¿En qué basa el INSS para el pago de una incapacidad de un peón? Perdón, Cindy, ¿en qué? Es que no te escuché. Sí, claro, con mucho gusto. Mm. ¿En qué basa el INSS para el pago de una incapacidad de un peón? Gracias. El Instituto de Seguros lo que va a verificar es los salarios reportados de ese trabajador y recordemos que el Instituto de Seguros paga los primeros 45 días el 60% de la incapacidad y posterior al día 45 pues va a aumentar un poquito, pero nunca va a llegar al 100%. Ante la consulta vamos a revisar los salarios reportados y con eso vamos a pagar el subsidio a la incapacidad del trabajador. Muchas gracias. Otra consulta por acá. ¿Son los mismos requisitos para la póliza de RT periodo corto que para la inclusión de un proyecto dentro de la póliza de RT general de periodo permanente? Bueno, dentro de la póliza periodo corto RT construcción, los requisitos son únicamente el documento que respalde el monto, ¿verdad?, de esa obra. Y se asume de antemano los porcentajes establecidos en la tabla especificada en nuestra norma técnica, ya sea un 35%, un 20% o un 15% si es una edificación de bien social. Para la póliza de RT general, se requiere el formulario de inclusión de proyecto donde se establezca el porcentaje que va a presentar de mano de obra para ese desarrollo. Muchísimas gracias. La siguiente consulta es la siguiente. Cuando se incluye un contrato principal por un monto determinado y resulta que cuando se empiezan a incluir los subcontratos en este proyecto ya superan el monto del contrato principal, nosotros podemos variar el monto del contrato principal para poder incluir más subcontratos. Muchas gracias por la pregunta. Esa es de suma importancia y es una de las más comunes, ¿verdad? Como lo indicamos, y lo vimos dentro de una de las filminas que proyectamos, existe dentro de la norma cuando existan modificaciones al proyecto, se debe presentar en los 10 días hábiles posteriores a esa modificación un nuevo formulario de inclusión de proyecto con la actualización de la información. Eso es lo correcto.
Muchísimas gracias, doña Karina. Nos consultan por acá si podemos repetir, vamos a ver, dice, si no es mucha molestia, de que si en una póliza de RT general forma de pago temporal por construcción una boleta municipal a nombre de una sociedad, si están obligados a presentar la planilla, es que mi equipo, ok, es que al parecer tuvo problemas, entonces si es tan amable, si nos ayuda con la consulta. Sí, recordemos, ¿verdad?, que en la RT construcción no presenta planillas, en la RT general sí presenta planillas y por lo tanto presenta también la inclusión provisional. Muchas gracias. Con respecto a la emisión de RT Construcción periodo corto, el compañero don Alberto indicó que solo se puede hacer a nombre de persona física. Por favor, aclarar el procedimiento a seguir si los permisos de construcción son a nombre de persona jurídica. ¿Hubo algún cambio al respecto? A ver, con mucho gusto. Mencionamos nuevamente las condiciones de la RT construcción periodo corto. Sí, efectivamente, es únicamente por persona física, para persona física nada más. Caso contrario, si es una persona jurídica, se debe tomar o suscribir una póliza de RT general. Muchas gracias. Nos consultan por acá cuál es el tiempo máximo de una póliza de RT temporal en meses. 12 meses, un año es el tiempo para la RT construcción periodo corto. Gracias. Otra consulta. Ahora que todos buscamos maneras rápidas de hacer los trámites, no queremos salir de casa ni hacer fila. ¿Qué opciones ofrece el instituto para la suscripción de los contratos cuando no cuenten con firma digital y lo quieren hacer desde su casa? Bueno, y ahora el Instituto de Seguros brinda dentro de la página o la plataforma, perdón, Asegúrate, esa posibilidad, ¿verdad? Sin salir de su casa, usted puede suscribir ahí las pólizas de RT sin ningún problema. Desde la página de Asegúrate pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Muchas gracias. Otra consulta por acá es respecto a la liquidación de los proyectos. ¿Cómo revisan que los subcontratos que no fueron declarados lo hacen por los montos o por la actividad declarada en el proyecto inicial? ¿Y qué pasa si el proyecto indica que el monto del subcontrato son 10 millones, un ejemplo, pero al momento de declarar el subcontrato es por un monto mayor, por ejemplo, 15 millones? Al final, ¿qué monto toma el INSS para determinar el valor del proyecto? Ok, bueno, vamos a ver porque este es un tema un poco más complicado. En realidad, tenemos que tomar conciencia en el sentido de que cada vez que exista una modificación dentro del proceso constructivo, como indican en esta consulta, el subcontrato puede variar a un monto menor o a un monto mayor, no hay problema. Tienen que remitir un nuevo formulario de inclusión, ¿verdad? Con esas variaciones. ¿Por qué? Porque como usted lo indica, ¿verdad? Dentro de su consulta, esto afecta al final del periodo. ¿Qué es lo que tenemos nosotros para poder identificar qué es lo que sucede dentro del proceso constructivo? El formulario de inclusión de proyectos, ¿verdad? Únicamente. Entonces, cuando nosotros terminamos, esto tiene valor, vamos a hacer esta aclaración importantísima, tiene valor de declaración jurada, ¿verdad? Entonces, si al final de la liquidación podríamos decir que hacemos una conciliación de los rubros que vimos que se consignan dentro de este documento. Monto asegurado, subcontratos y diferencia que asume el patrono. Si el patrono me dice que subcontrató 400 millones, yo no tengo cómo saber quiénes se certificaron y quiénes no se certificaron, porque eso es parte de la operativa de la empresa. Yo lo único que puedo saber es que tengo un faltante, ¿verdad? Dentro de esos registros o que los montos pueden estar por encima de lo declarado. Si están por encima, a mí no me va a afectar, ¿verdad? Porque yo mantengo su mano de obra, la que declaró desde un inicio, que es para el efecto lo que nos ocupa. Pero establecido dentro de la norma está que lo que no se certifique es el monto
que el patrono asume, ¿verdad?, de subcontratación no declarada. Básicamente, al final del periodo esto es lo que hacemos. No tenemos cómo definir qué subcontrato no llegó a ese proyecto porque nosotros no estamos dentro del proyecto ni dentro del proceso. Lo que tenemos es su declaración de fe que nos dijo cuánto iba a ser el monto que iba a necesitar o que iba a delegar en subcontratos y tenemos contra el sistema todas las certificaciones de los que se vinieron a declarar, ¿verdad?, por esos montos. Entonces, básicamente, la recomendación es que durante el proceso constructivo, no necesariamente constantemente, pero sí, si es largo, cada cierto tiempo estén revisando ese formulario de inclusión de proyectos y verifiquen los cambios en estos registros de subcontratos para al final del periodo no tener esta situación que se nos presenta, ¿verdad?, de estas diferencias en estos registros. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otra consulta por acá, don Álvaro Zúñiga. ¿Será posible eliminar el requisito de anotar cuenta bancaria en una denuncia de accidente? En materia de construcción, la mayoría de empleados son extranjeros y se les paga un salario en efectivo. Si un empleado sufre accidente, debemos atendérsele pronto y no podemos presentar denuncia por ese requisito. No sé si me ayuda más bien, don Alberto. Claro, muchas gracias. Bueno, aquí lo ideal, ¿verdad?, sería presentar la cuenta del trabajador, la cuenta bancaria, para agilizar el trámite y hacer el depósito al trabajador sin que éste se tenga que presentar a una sede del Instituto de Seguros a realizar el trámite. No obstante, si no tenemos ese requisito, el Instituto de Seguros buscará la forma, ¿verdad?, de hacerle la retribución económica al trabajador para pagar el subsidio por el evento ocurrido a ese trabajador. Muchísimas gracias. Tenemos otra consultita por acá, don Alberto, si nos ayuda también. En caso de accidente, ¿solo presento la boleta y cómo lo validan ustedes? Sí, nosotros, bueno, aquí vamos a ampliar un poquito. Cuando un trabajador sufre un accidente laboral, importantísimo, y según lo establece el artículo 214 de la ley, es hacer la investigación del caso. El patrono hace la investigación del caso, le suministra al Instituto de Seguro la descripción del accidente con todos los detalles y circunstancias, como lo indica el artículo 214. Este documento nos va a llegar a nosotros, o va a llegar, perdón, al centro médico más cercano donde el trabajador va a recibir su primera atención médica. Mediante una plataforma que tenemos, va a llegar a oficinas centrales, a los compañeros que revisan los casos, a los aceptadores de riesgos del trabajo, y ellos van a proceder a aplicar la normativa. Los diferentes artículos que dan pie a los accidentes laborales en el Código de Trabajo es lo que van a hacer los compañeros administrativos del Instituto de Seguros. Y luego interviene la parte médica. Como podemos ver en estos casos, básicamente el proceso lleva 3 elementos que participan en la revisión del caso. El patrono, que es el que nos va a dar los insumos, la materia prima para poder revisar el accidente laboral. La parte administrativa del INS, que es la que va a aplicar normativa según el Código de Trabajo. Y la parte médica del INS, que va a establecer si existe una relación de causalidad, entre la descripción del accidente reportado por el patrono versus la patología o la lesión que está indicando en el aviso de accidente. Además de esto, la parte médica también pues va a considerar si existe o si no existe mecanismo de trauma. Entonces, repito, el proceso es, el patrono hace el aviso de accidente, el trabajador se presenta al centro médico del INS más cercano, se procesa la información, la parte administrativa del INS revisa y verifica si estamos ante la presencia de un accidente o una enfermedad laboral, y la parte médica lo que va a buscar es relación de causalidad o mecanismo de trauma. Muchísimas gracias. Nos consulta don Henry Herrera. Continuando con la pregunta anterior, en caso de reporte por etapas, las fechas desde y hasta que se deben indicar en la declaración de subcontrato deben abarcar desde el inicio hasta el fin de la etapa a reportar. Bueno, gracias, Cindy. Aquí vamos a aclarar 2 puntos.
La declaración por etapas se realiza en el formulario la solicitud de inclusión de proyecto. Esto es el proyecto como tal y sí debe abarcar desde la fecha inicial hasta la fecha final de lo que dure ese desarrollo. Ahora venimos con la parte que hace mención dentro de la pregunta, que es una declaración de subcontrato. Esto lo tiene que determinar el patrono, porque dependiendo de lo que vaya a considerarse en ese subcontrato, podría abarcar en la primera etapa. Vamos a poner un ejemplo. Dura del 1 de enero de 2022 al 31 de enero del 2022. Y eso abarca la primera etapa de este proceso de construcción de viviendas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez ese subcontratista es el que vaya a hacer el movimiento de tierra y va a hacer el movimiento de tierra a las 50 casas, ¿verdad? Entonces va a empezar desde el 1 de enero como hasta el 31 de diciembre, posiblemente, haciendo todo el proceso de movimiento de tierra. O otro ejemplo que podríamos poner es si lo va a hacer casa por casa, porque si va a hacer el movimiento de tierra solo para la primera casa, no va a durar un mes. Entonces, eso es lo que le corresponde a ese subcontratista declarar, ¿verdad? Dependiendo de la forma en que este proyecto haya sido visualizado por parte de la empresa para ejecutar su desarrollo, así es como debe de irse reportando cada declaración jurada de subcontrato de cada una de las partidas de acuerdo con su actividad a desarrollar. Gracias. Muchísimas gracias, doña Karina. Y tal vez más bien si nos colabora también con esta consulta, en caso de la liquidación, que el cliente diga que no sabía y ya pasaron los 10 días, pero ahora quiere pagar, ¿se le puede rehabilitar el recibo de la liquidación? Sí, claro, se puede realizar el depósito a nuestras cuentas de links, puede apersonarse a cualquiera de nuestras sedes a realizar el pago. No hay ningún problema. Gracias. Y también aquí otra, doña Karina, que nos indica, ¿hay algún costo o penalización en la liquidación? La consulta va nada más, ¿hay algún costo o penalización en la liquidación? Ok, bueno, vamos a ver, tal vez esta pregunta no es como muy específica. ¿Qué podemos llamarle un costo o una penalización? Bueno, un costo como tal no hay, ¿verdad? Vimos los resultados que se obtienen a partir del proceso de liquidación, que es una prima totalmente devengada, un cobro o un sobrante de prima. Una penalización, podrían llamarlo de alguna manera, pero no es una penalización, sino es una aplicación de uno de nuestros artículos que está establecido dentro de la norma técnica, que lo que indica es que, como lo vimos, si una partida de subcontrato no ha sido certificada, se asume que el tomador del seguro que desarrolla el proyecto va a asumir ese costo. Entonces, esto se está cargando dentro de la liquidación a partir del 2019 como un registro que se llama planilla de incumplimiento, que en este momento estamos por nombrar la planilla de subcontrato, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se está haciendo este cargo por la no declaración de un proceso de subcontrato. Sería básicamente. Muchas gracias, doña Karina. Bueno, lamentablemente nos venció el tiempo y por respeto también al tiempo de ustedes, vamos a terminar por acá. En las preguntas que no sean contestadas en este en vivo se van a contestar luego fuera del en vivo. Le cedo la palabra a los expositores para que se puedan despedir. Don Alberto, doña Karina. Gracias. Para nosotros de verdad que esto es un ganar-ganar. En el tanto las empresas constructoras, ¿verdad? O las que administran las pólizas de construcción conozcan o tengan herramientas que faciliten la administración de la póliza, hacen más fácil la tarea a nosotros acá en el Instituto de Seguros. De nuestra parte, pues muchas gracias por la atención y estamos a sus órdenes. Bueno, fue un placer haber podido brindar esta capacitación y contar con toda la participación de ustedes, ¿verdad? Como dice nuestro compañero, aquí es
ganar, ganar. Quedamos a la orden y a la disposición para cualquier consulta. Bueno, voy a aclarar ahí en este último punto que me faltó con respecto a lo de la penalización. ¿Qué podría ser una penalización? ¿Verdad? Que esto sea un cobro que pase por el proceso de cobro administrativo y vaya a dar a la parte de cobro judicial, ¿verdad? Entonces, esa sería, digamos, como la consecuencia. Pero agradecerles de verdad que nos hayan acompañado. En el INSE estamos para servirles. Que tengan muy buenos días, todos y todas. Gracias. Un último detalle. Cualquier consulta adicional pueden hacerla llegar al correo consultasrt@grupoins.com y con mucho gusto vamos a atender sus consultas a través de ese correo. Gracias, don Alberto y doña Karina. Pues ha sido un gusto tenerlos el día de hoy por acá y a ustedes también haber compartido este tema tan interesante que es de suma interés para todos nosotros. Agradecemos su participación el día de hoy y les deseamos que pasen el día de hoy excelente día. Muchas gracias. Gracias.